Este glosario técnico es una optimización de aquel que alguna vez publiqué hace más de 25 años, habiendo sido muy posiblemente el primero escrito en idioma español en Internet sobre la Fórmula 1. Por ello, si algo te resulta, digamos, familiar en el relato, es porque ese es su verdadero origen. Hoy, con el contenido, aunque no escrito, sino en 12 videos en capítulos de la A a la Z y aumentado a casi 200 términos, sigue manteniendo el mismo principio, el de ilustrar al ocasional visitante a través de un lenguaje, si se quiere, coloquial, con el objetivo de hacerlo lo más sencillo, entretenido y didáctico, tratando, dentro de lo posible, de no utilizar terminologías estrictamente técnicas, para no crear confusión, buscando aplicar un mensaje conceptual y masivo. Bien, hecha la presentación, vamos al índice de términos dentro de este primer capítulo que se ocupa de la letra A. ABS, acelerador electrónico, adherencia y grip, aditivo, aerodinámica, aerodinámica conceptos, aerodinámica interna, aeroscreen, aleación, alerón sus partes, alerón y spoiler, amortiguador, apoyo, árbol de levas, arranque, arrastre, fricción y drag, autoala y WinCar. ABS. La sigla, muy conocida como ABS, significa Anti-Lock Braking System. El término en castellano recreado a partir de él sería SFA, Sistema de Frenos Antibloqueo. Dejado de utilizar en la categoría a principios de los 90, este sistema de frenado antibloqueo asegura que las ruedas del monoplaza no se inmovilicen, optimizando el equilibrio del vehículo que en condiciones normales y sin dicho sistema no lo podría lograr. Imagen de los componentes del ABS del Williams FW15C de 1993, en donde se observa dentro del detalle del sector delantero 1. Electroválvulas, 2. Sensores, 3. Conectores hidráulicos y 4. Receptáculos de líquido de freno. El sistema estaba basado en componentes electrónicos, sensores en las ruedas que detectaban un bloqueo y actuaban modificando la presión del frenado, entregando inmediatamente el funcionamiento requerido, es decir, que las ruedas no dejen de girar mientras se aplica la acción frenante, y puede seguir haciéndolo aunque sea mínimamente o de forma intermitente. Acelerador electrónico. Pedal del acelerador de una Ferrari de 2024. Si bien actualmente el pedal del acelerador, de recorrido muy corto, que acciona el conductor, es un control de gestión electrónico. No es como hace tiempo que su funcionamiento era de forma directa, en donde una conexión por cable que partía desde el pedal establecía mecánicamente la apertura de una válvula llamada de mariposa, que regulaba la mezcla deseada para la cámara de combustión. Desde hace algunos años y a través de sensores, la orden parte de un sistema electrónico que determina en su justa medida la entrega de carburante a los inyectores en el motor, regulando y entregando así un óptimo funcionamiento en lo referente a escalas de aceleraciones deseadas, según el caso en que ha sido reglado y configurado el sistema, dependiendo del circuito y si la condición de pista es seca, húmeda o mojada. Estas aplicaciones se establecen de acuerdo a la configuración del llamado comúnmente mapeo del motor. Y también decir que la función del sistema de asistencia electrónica de acelerar está muy relacionada a la de frenar. Adherencia y grip. Dramática secuencia del momento límite de adherencia del tren trasero
de este Mercedes-Benz W07 de 2016. Entonces, adherencia o su análogo anglófono grip son términos utilizados cuando se hace referencia al agarre de los neumáticos, a la cinta asfáltica o pista, generalmente cuando el monoplaza vira. Cuanto más firme es la adherencia, más evidente se hace para los componentes involucrados del monoplaza. Aditivo. Su aplicación es masiva y aparecen luego de la Segunda Guerra Mundial. Los aditivos destinados a los productos derivados del petróleo son sustancias que, mezcladas a los lubricantes en proporciones escasas y hasta del 15 al 20% de su peso, y a los carburantes con porcentajes menores al 1%, mejoran propiedades naturales o les confieren nuevas proporciones, las propiedades físicas o químicas. También existen aditivos para el agua, para optimizar el rendimiento, sobre todo en motores de competición. Aerodinámica. La aerodinámica es la ciencia que estudia los flujos de aire alterados por un objeto. En algunas regiones de habla hispana, aunque cada vez menos, se emplea de forma incorrecta el término aerodinamia. Perfil alar y el efecto aerodinámico producido en su avance. Procedente de la hidrodinámica aplicada en todo tipo de embarcaciones desde hace algunos siglos. La aerodinámica en el deporte motor se utilizó poco antes que en la aviación autopropulsada, principios del siglo XX, y su empleo primordial fue a través de formas y elementos para ganar estabilidad y, en consecuencia, primordialmente mayor velocidad en curva. Aerodinámica, principios y conceptos. ¿Qué es un concepto o principio aerodinámico? Si bien el primer monoplaza de Gran Premio oficial que utilizó un motor detrás del habitáculo fue en 1923, con la implantación masiva de la planta impulsora en este sector y dentro de la Fórmula 1 cuando nacía la década del 60, apareció una nueva concepción en los diseños, creándose a partir de allí una evolución bajo principios aerodinámicos a través del tiempo y hasta nuestros días. En ocasiones obligados por las normas y otras veces solo guiados por su inventiva, los grandes proyectistas crearon o recrearon soluciones aerodinámicas que, más a la corta que a la larga, todos los demás copiaron u optimizaron. Algunos de estos principios conceptos aerodinámicos duraron desde pocos años hasta varias décadas. Algo raro es que generalmente fueron denominados con apelativos vulgares y simplistas, supongo que para su fácil identificación. Ahora sí, transitemos los más salientes conceptos principios aerodinámicos de la Fórmula 1 a través de los años. Desde 1960, inaugurado por Colin Chapman en su Lotus 18, el concepto principio aerodinámico vulgarmente llamado tubo o con forma de cigarro, con vigencia aproximada de una década, que fue el primero relacionado con la aerodinámica aplicada y luego masificado por absolutamente todos sus rivales de la categoría. Con el correr de las temporadas se le fueron montando elementos aerodinámicos como alerones, spoilers, deflectores, etc., a veces muy altos, por lo que fueron prohibidos. Desde 1970, con el Lotus 72, impone definitivamente en la categoría el concepto principio aerodinámico vulgarmente llamado con forma de cuña o cueniforme, nuevamente Chapman, con vigencia aproximada de algo menos de una década. Fue el que inauguró la tendencia de aprovechar la forma aerodinámica de la carrocería misma en su totalidad, dando lugar al nacimiento de la Fórmula 1 moderna. Su cualidad fue que, a diferencia de otros, fue bajo este concepto principio aerodinámico donde más variantes fisonómicas existió entre los
diversos monoplazas de la categoría durante buena parte de la década del 70. Desde 1977 y con el Lotus 78. Este gráfico es del modelo 79 del año siguiente, pero esta vez Chapman, secundado por Ralph Bellamy y Peter Wright, recrea el concepto principio aerodinámico vulgarmente llamado auto ala o wing car, primero con escobillas y luego con faldas, con una vigencia aproximada de menos de un lustro. Fue esta época en donde los monoplazas ofrecieron un efecto suelo como nunca antes ni después, por efecto de sus perfiles alares, negativos, laterales, inferiores, y sus faldas, las que hacían contacto con el piso, ofreciendo una hermeticidad que permitía un agarre aerodinámico insuperable. Desde 1983, el concepto principio aerodinámico vulgarmente llamado con forma de flecha, aplicado en el Brabham BT-52, obra de Gordon Murray, perduró aproximadamente un lustro. Los cambios reglamentarios masivos, no solo en lo aerodinámico, obligó a que debieran adaptarlos al poder motorístico de los impulsores turbo, sino que también al consiguiente apoyo mecánico. Desde 1988 aparece el principio concepto aerodinámico morro elevado. Al contar con un débil motor aspirado y para mitigar la orgía de los motores turbo de la época, que ya culminaba, se recurrió a pura y dura aerodinámica. La mayor novedad en el March 881 de Adrian Newey estuvo en la zona interna de las ruedas delanteras, donde no regía la ley del fondo plano que imponía la FIA. Allí se hizo una notable convexidad debajo del morro, elevándolo, como se alcanza a notar en el gráfico, para recuperar el efecto suelo en el tren delantero. Es por eso que a este principio concepto aerodinámico se lo denomina, vulgarmente, con el nombre de morro elevado. Un morro elevado acelera los flujos de aire para que el piso del monoplaza aproveche de la mejor forma el efecto suelo y a su vez introduzca y produzca el efecto Venturi en un sector tan clave y vital como lo es el difusor inferior trasero. Una particularidad especial y una, naturaleza propia de este concepto principio aerodinámico es que debido a la aceleración de fluidos desde su sector delantero, su superficie, su piso y sobre todo el difusor inferior trasero, es que produce enormes turbulencias sobre el monoplaza que circulaba detrás o cerca de su órbita, impidiendo al menos o complicando la entrada en succión o rebufo, situación imprescindible para intentar un sobrepaso, algo que se agudizó a través de las décadas. Al evolucionar a través de tantos años, el problema lo fue generando cada vez más que ningún otro elemento, el difusor inferior trasero, por crear tanta turbulencia que atentaba contra la entrada en succión o rebufo, es decir, los sobrepasos. Luego de 34 años, que fue lo que duró este concepto principio aerodinámico, fue modificado desde 2022, cuando incluye, entre otras cosas, en el rubro aerodinámico, no solo no eliminar el difusor inferior trasero, sino que además, y como si fuera poco, sumarle 2 difusores más de pequeñas dimensiones colocados en la parte inferior lateral, uno a cada lado del habitáculo, debajo de la entrada de los pontones. Reglamentado por la FIA entonces, consiste en una mixtura del concepto principio aerodinámico del auto ala o wing car de Colin Chapman, aplicado desde 1977 a 1982, mezclado o misturado con el concepto principio aerodinámico del morro elevado, aplicado por Adrian Newey desde 1988 a 2021. A partir de 2026 habrá cambios sobre todo en las dimensiones generales del monoplaza.
reduciendo su tamaño y de acuerdo a ello, las especificaciones aerodinámicas serán radicales, sobre todo en el fondo, el que volverá a ser plano. Aerodinámica interna: F-duct, S-duct, W-duct. La aerodinámica interna es todo lo relacionado a los flujos de aire cuando atraviesan conductos internos de estructuras sólidas. En los grandes premios y la Fórmula 1, la aplicación de la aerodinámica interna de forma práctica a través de muy simples y básicos conductos data de aproximadamente mediados de los 50 y de forma masiva desde finales de los 60 hasta la actualidad. Para citar solo alguno que otro ejemplo, iremos al siguiente repaso histórico. El caso del precursor Gordini T-32 de 1955 de don Amadé Gordini, con sus conductos internos anteriores, medios y posteriores. O el proyecto de Peter Wright del BRM P-142 de 1969 que dio lugar con los años a los autos ala o Wing Car. Con sus significativas tomas NACA al lado del habitáculo, llamado NACA Car, justamente por esa razón. Otro hito de la aerodinámica interna fue cuando Colin Chapman y Ralph Bellamy equipan a una de las dos versiones del Lotus 76 de 1974 con inusuales y a la vez característicos pontones laterales, creando una tendencia perdurable y aún inextinguible en la categoría. Si bien a Lotus no se le puede quitar este acierto en el diseño, vale citar que este Surtees TS-9B de 1971 y por obra del autodidacta Peter Conneau cumplía, y aunque sea parcialmente, con esta función. Y así podríamos nombrar a muchos casos más, hasta llegar a un pasado muy próximo, porque la inserción y aprovechamiento de la aerodinámica interna en los monoplazas por parte de los diseñadores fue un paso muy significativo a la hora de optimizar las fuerzas de la naturaleza misma, en beneficio de sus creaciones. Luego de este breve pero necesario repaso, nos centraremos ahora durante la década del 10, cuando aparecieron en la Fórmula 1 tres aplicaciones dentro del rubro de la aerodinámica interna. Soluciones conocidas vulgarmente como F-duct, S-duct y W-duct. Estos son conductos que a través de su interior direccionan flujos de aire en beneficio de la aerodinámica aplicada y que pasaré a detallar. Vamos primero con el F-duct. El McLaren MP425 de 2010 presentaba la abertura de un conducto que transportaba flujos de aire acelerado hacia los planos del alerón trasero, flecha. La entrada de este conducto estaba ubicada a la altura de la letra F de Vodafone, flecha posterior, y es por eso que vulgarmente se lo denominó como F-duct, aplicación luego copiada por otros equipos. Ahora vayamos al caso del llamado S-duct. Los aerodinamicistas del Sauber C-31 encontraron una solución para mitigar turbulencias, luego copiada por otros equipos incluso en años posteriores. Consistía en crear un conducto interno que iba desde la parte inferior a la superior del morro, líneas verdes. Si se viera de perfil, tendría una pseudoforma de letra S, y por eso el origen de su nombre. Veamos ahora las aplicaciones y soluciones que en este aspecto de la aerodinámica interna combinó el equipo Mercedes-Benz, como nunca lo hizo ningún otro. Sobre finales de 2010, y estimo firmemente que por obra de Loïc Vigois, cuando en los laboratorios del equipo alemán se comenzó a desarrollar un sistema que hizo su aparición de forma primitiva y primigenia un año después, y que fue aplicado finalmente en 2012, el llamado W-duct,
el más conocido de todos estos conductos, precedidos de letras. El W-duct disponía de una serie de conductos internos que recorrían los soportes verticales del alerón y el interior mismo del alerón. Estos conductos, por donde circulaban los flujos de aire acelerados, proveían a los distintos aditamentos aerodinámicos que pueblan dicho elemento, de acuerdo a si el monoplaza circulaba en línea recta, giraba a la izquierda o a la derecha. Y el siguiente sería una especie de, digamos, compendio final. El ya citado W-duct, que trabajaba sobre el conjunto cono-alerón delantero, hermanado luego a un F-duct, pero que a diferencia del McLaren MP425, este era pasivo, es decir, sin accionamiento alguno por parte del conductor, y finalmente el S-duct. Si bien fue una época en que luego de permitirse muchas de estas soluciones y aplicaciones fueron prohibidas, queda claro que fue Mercedes-Benz quien llegó hasta el paroxismo con este asunto de las canalizaciones ubicadas dentro de la estructura y elementos del monoplaza, en lo referente al aprovechamiento máximo de la aerodinámica interna. Aeroscreen. En el pasado se hizo algún que otro intento en la Fórmula 1 con un elemento protector similar o análogo, como el caso del Protos F2, aunque tal vez también con una finalidad más bien prioritariamente aerodinámica. Como en esta imagen de un BT-24 de 1967 en Monza. Tal como lo conocemos hoy, una especie de parabrisas escudo protector, con el objetivo de darle más seguridad al conductor, se probó por primera vez en 2015. Se trató de dos versiones, una abierta y otra cerrada, junto a otras opciones de protección, entre las que estaba el halo. En las pruebas llevadas a cabo en la ex base aérea de Benning Waters de la RAF, ubicada en Ipswich, Inglaterra. En 2016 se equipó un Red Bull Renault con la versión abierta y tiempo después también Ferrari lo testeó. Presentaba forma ovoide, curvada y simétrica, con el lado cóncavo hacia el habitáculo y convexo hacia su exterior, tal cual como es un huevo, una forma adecuada para resistir mucha presión. Justamente de forma ovoide, porque un huevo tiene una forma establecida por la naturaleza para que cualquier tipo de presión sea distribuida hacia sus adyacencias. El arco en la arquitectura copia dicho principio, lo que hace crecer su resistencia, que puede llegar a sorprenderte si te llegaras a animar a ponerlo a prueba. Pero en este caso, a su vez, debe brindar un registro aún mayor para algo más demandante, el impacto. Existen muchos tipos de poliestirenos utilizados como parabrisas y que cumplen funciones de alto impacto, gran transparencia y cierta resistencia al calor. Y si no me equivoco, este muy posiblemente contenga alguna combinación de películas de Lexan o Mylar y determinadas nervaduras de silón. Luego de dichas pruebas, el ente rector optó por no usar el Aeroscreen, que en cambio fue adoptado por la IndyCar, y decidirse por el denominado halo a partir de 2018 en la Fórmula 1. Aleación. Es una mezcla o fusión de metales líquidos homogeneizada y solidificada. La adición de elementos a un metal base tiene como objetivo mejorar las propiedades para la que ha sido estipulada. Conglomerado de diferentes metales que pueden componer variedad de aleaciones. En el caso de una planta impulsora de la Fórmula 1 moderna, el material más utilizado para el bloque del motor son las aleaciones a base de aluminio. En cambio, las piezas internas, las que sufren mayores esfuerzos, son aleaciones a base de acero, titanio y otros componentes.
Alerón, partes y componentes. El objetivo de un alerón y para lo que fue aplicado en la competición fue sobre todo y preferentemente para mejorar la velocidad en curva. Existen dos variantes de aplicación. En su forma original, un perfil alar positivo sirve para la sustentación, para que un avión pueda volar por el aire. En forma invertida, un perfil alar negativo sirve para la antisustentación, es decir, para lograr mejor apoyo en un auto, estabilidad sobre una superficie que recorre. Un alerón trasero de Fórmula 1 tipo. Generalmente siempre ha tenido dos planos alares, letra A y B. Los bordes marginales, número 3, generalmente están rematados por dos placas verticales. El borde de ataque, número 1, es el borde delantero de un plano alar. Y el borde de fuga, número 2, es el borde trasero de un plano alar. La parte inferior de un plano alar se llama intra-2, flecha con la letra C, y la parte superior del plano alar se denomina extra-2, flecha con la letra D, mientras que la incidencia es la inclinación que se le da a un plano alar y se mide en grados. Alerón y spoiler. Un alerón y un spoiler, palabra de origen anglófono, son planos alares interceptores aerodinámicos, pero los diferencia el que tienen diferentes formas de anclaje o sujeción a la carrocería, aunque generalmente se los suele confundir. Aclaremos entonces sus diferencias. Alerón, en este caso puntual, se trata de uno delantero, ya que un alerón, dependiendo del tamaño, puede ir colocado en diferentes partes de la carrocería. Spoiler. En este caso puntual se trata de dos delanteros, uno a cada lado del morro, ya que uno o más spoilers, dependiendo del tamaño, pueden ir colocados en diferentes partes de la carrocería. Ambos, alerones y spoilers, y como ya dije, tienen una en común que son interceptores aerodinámicos con partes fijas o móviles o articuladas, dependiendo del caso. Ambos tienen la característica de un perfil alar negativo o invertido, siempre hablando del automovilismo deportivo, claro está. La única y gran diferencia entre uno y otro es que el alerón es un conjunto enterizo o unido, que generalmente está sujeto a una carrocería en su parte central y o laterales. Generalmente también lo que lo soporta sirve no solo a efectos de sujetar la estructura del alerón en sí, sino que también puede cumplir otras funciones aerodinámicas. En cambio, un spoiler tiene siempre un extremo libre y el otro adherido a una parte o sector de la estructura de la carrocería o chasis. Amortiguador. Antiguamente las ballestas, largas planchuelas de hierro, encimadas unas a otras y sujetadas entre sí, eran las encargadas de entregar cierta amortiguación a los carruajes y luego a los autos, para que de alguna forma pudieran estos copiar el camino, mitigando un poco las fuertes vibraciones transmitidas al conductor y a toda la estructura en general. Con el tiempo se recurrió al sistema de resortes espiralados o muelles, colocados próximos a las ruedas. Así, era común recurrir al continuo recambio de amortiguadores y resortes en el proceso de adaptación a los diferentes circuitos. Hasta que antes de mediados de la década del 70, el diseñador sudafricano Gordon Murray consiguió conmover a la categoría toda con la suspensión delantera de acción progresiva, que equipaba a los Brabham diseñados por él. Este tipo de suspensión estaba formada por amortiguadores tubulares embutidos en el monocasco, parcialmente y con el tiempo totalmente, con resortes helicoidales, que a su vez trabajaban fijados a palancas, que brindaban mayor o menor rigidez de acuerdo a las características de cada circuito, permitiendo así un cómodo balance y regulación ante el requerimiento de mayores
o menores tensiones y compresiones, de tal forma que bastaba con darle mayor o menor presión a los brazos de apoyo de los resortes. Casi al mismo tiempo, Harry Postlethwaite, con sus Hesketh, suplanta el clásico resorte o muelle helicoidal metálico por una serie de anillos de caucho, prácticos para el recambio y poder llegar con rapidez a una configuración suspensional deseada. El tiempo pasa y se van utilizando estas y otras soluciones, como por ejemplo, ya ubicando los amortiguadores sobre el morro. Vista frontal de un Red Bull RB13 de 2017, en donde se observa su amortiguador ubicado horizontalmente. Desde hace una buena cantidad de años, la ubicación del o los delanteros están en la parte superior del morro del monoplaza, delante del habitáculo, colocados en posición horizontal o semi, aunque los del sector trasero, dependiendo del caso, se los puede ver también colocados de igual forma o además en posiciones semivertical. Queda claro entonces que la función de los amortiguadores es la de controlar el despeje, distancia, del monoplaza al piso, disipando la energía acumulada en los resortes a través de la compresión y la distensión, de acuerdo a los diferentes sectores por donde circula el monoplaza. Los amortiguadores actuales poseen una estructura de doble efecto hidráulica, telescópica y con gas en su interior, siendo que generalmente se regulan para proporcionar 3 a 4 veces más esfuerzo en tensión que en compresión. Las válvulas que controlan la amortiguación en compresión y en tensión trabajan separadamente una de otra y ofrecen la posibilidad de un ajuste para bajas y altas velocidades. Apoyo. Un Arrows A2 de 1979, donde se evidencia el apoyo aerodinámico que, junto al apoyo mecánico de los monoplazas bajo el principio concepto aerodinámico del auto ala o wing car, llegaba hasta el paroxismo. Árbol de levas. Como decía el maestro don Federico Quirbus, en la mayoría de los sistemas de mecanismos complejos hay piezas que por su función son señaladas como elementos clave, siendo en gran medida las responsables del rendimiento de dichos sistemas. Desde ya que con esta afirmación no se le intenta restar importancia a las demás piezas que componen un motor, también imprescindibles, sino que tratando de definir el elemento clave como el encargado de amalgamar las diferentes funciones de los restantes componentes para su normal funcionamiento. Ese sería el caso del árbol de levas. El árbol de levas va colocado generalmente encima de las válvulas de los cilindros. Hoy la distribución es neumática, nada de resortes, pues el retorno de las válvulas se hace con aire comprimido, eliminando así la necesidad del peso de los vástagos y de los balancines. Estos ejes están mandados por el cigüeñal a través de los engranajes de la distribución, creándose así un efecto contrario. De esta forma, los árboles de levas en un motor son los elementos más comprometidos de cuantos hay, girando, torsionando, empujando y sufriendo dentro de ese infierno que es el interior de una planta motriz de un Fórmula 1. Arranque. Antiguo sistema de arranque de principios de los 70. Foto tomada hace unos años de la unidad portátil junto al dispositivo de arranque en el box de Ferrari. Si bien por reglamento y desde 2014 las nuevas unidades de potencia híbridas cuentan con un sistema de arranque desde el habitáculo, prioritariamente se los hace desde el exterior. Se trata de un motor que aplica 24 voltios alimentados por una batería. Cuenta con una varilla de acero con terminal estriada que va acoplada en la parte posterior de la carcasa de la caja de cambios.
Al accionarse el dispositivo, ya se han tomado algunas medidas de seguridad, como por ejemplo que el motor esté girando en un rango que va de las 5.000 a las 6.000 RPM. Se verifica la presión de aceite, existe una traba de seguridad unida al chasis por si se desacopla el sistema, y al haber una desigualdad de rotación, este sistema está equipado con un resorte de embrague para que el acople de los engranajes, facilitando el arranque sin riesgo alguno. Arrastre, fricción y drag. El arrastre, o su análogo anglófono drag, es la fricción entre un objeto sólido y el fluido por el que se desliza. Cualquier parte del monoplaza en su avance es la suma de todas las fuerzas aerodinámicas en la dirección del flujo de aire externo. Auto-ala o wind car. Principio concepto aerodinámico recreado en la categoría, no creado porque existe un antecedente de los años 20, a partir del Lotus 77 de 1978 por Colin Chapman y sus colaboradores, radicando su función en crear un conducto con perfiles alares en el interior de los pontones laterales y zona inferior del monoplaza, aerodinámica interna, recreando una presión negativa. Dichos conductos eran sellados lateralmente por bandas que hacían contacto con el piso, llamadas faldas, y también, según el caso y la región, como skirts, polleritas, faldillas. Imagen inferior del Lotus 79 que grafica dicho concepto o principio aerodinámico, llamado vulgarmente auto-ala wind car, porque como se nota en la transparencia, sus pontones laterales tenían forma de genuinas alas. Esta foto de un Lotus en 1980 muestra esa especie de túnel o conducto que forma el piso del monoplaza, las faldas laterales y la superficie de la pista. Las aplicaciones variaban según el diseño de cada aerodinamicista. Por tal motivo, siempre dentro del mismo concepto o principio aerodinámico del auto-ala wind car, existían ciertas disparidades fisonómicas, como la del Fittipaldi Copper-Zucker con sus pontones cortos, el Alfa Romeo, si se quiere, más convencional y como utilizaba la mayoría, y debajo el Arrows con una extensa prolongación del canal inferior que incluía el alerón trasero. Técnicamente consiste en producir una diferencia de presiones en la parte superior y la parte inferior del monoplaza, aprovechando el efecto Venturi, o sea, la disminución de la presión estática de la vena fluida, aire, que circula por debajo del monoplaza. Es muy frecuente oír decir que debido a esto el aire se comprime, pero se trata de un error común. En realidad el aire se expande, porque una de las cosas más curiosas que tiene el famoso efecto suelo es que va contra la intuición. Cuando el monoplaza avanza, al expandirse el aire a esas velocidades, produce debajo de él una disminución de la presión estática, provocando el efecto ventosa que atrae el chasis hacia la superficie por donde circula, siendo tan dramático este efecto que a determinadas velocidades un monoplaza con estas características aerodinámicas podría circular sobre el techo de un túnel que tenga una superficie plana sin caer. Nos vemos en el próximo capítulo, el correspondiente a los temas con la letra B.